Entonces, bueno, agradecerles a todos la posibilidad de aceptar esta invitación, de estar conmigo en este espacio, que es un espacio institucional donde nos hemos dado la tarea de compartir una información que en este caso se vuelve una inducción de la metodología de casos de enseñanza y que ustedes van a necesitar para ponerla en práctica en sus diferentes núcleos en este periodo académico que vamos a desarrollar y probablemente más adelante si así lo desean. La razón por la cual los hemos invitado es la siguiente, y es que, como se los hice saber en un correo electrónico hace unos días atrás, bueno, ayer, si no estoy mal, les mandé el correo y les dije que habíamos recibido una convocatoria, una invitación a una convocatoria por parte del Consejo Latinoamericano de Casos de Enseñanza, que se denomina por su sigla ALAC. En este año se va a celebrar en la ciudad de Barranquilla, en la Universidad del Norte, y nos han compartido la invitación, que es una convocatoria, a presentar un equipo de estudiantes que va en compañía de uno de nuestros docentes a representar la institución en un congreso que es de carácter internacional. A dicho evento yo he estado presente en varios países en donde he tenido la posibilidad no solamente de ir a exponer un caso de enseñanza que fue escrito en su momento, sino que en esos espacios tiene uno la gran posibilidad de aprender acerca de cómo escribir casos y cómo utilizarlos como discusión, como metodología en la discusión en el aula de clase. Yo les voy a ustedes a compartir una metodología que quisiera que la pongan en práctica, la puedan utilizar en el núcleo que van a comenzar muy pronto. Y yo les hago saber que con Oscar Galindo tuve la oportunidad, el director del área de empresas, de compartir esta información, así como también con Gloria Zárate, que es la encargada de coordinar el nodo Barranquilla para poder generar una sinergia y una especie de red de apoyo en lo que necesiten para que este concurso salga lo mejor posible. Y es un concurso que involucra a estudiantes de la jornada diurna, nocturna, y también es extensivo a los estudiantes virtuales, pero no de todos los núcleos. ¿Por qué se preguntarán ustedes por qué me invitaron a mí? Pues es una razón muy sencilla, y es que los estudiantes que van a participar solo pueden estar cursando tercer o cuarto año. Así nos lo ha hecho saber el Consejo Latinoamericano de Casos de Enseñanza, que quienes representen a la universidad debe ser un grupo conformado entre 3, máximo 4 estudiantes. Y solo va a ir a representar a la universidad en este evento un grupo. Por tal motivo, pues yo les compartí en el correo varia información, unos hechos puntuales que es bueno que los hayan, bueno, lo hayan leído, lo hayan analizado, y ya ahorita si tienen alguna duda o pregunta me la puedan compartir. Yo les voy a mostrar en primera instancia la circular que me envió este congreso. Permítanme en un momento, les abro el archivo. Me dicen, por favor, qué imagen están viendo. Juan, Skype empresarial. Ok, entonces... ¿Y ahí? Hay tercera competencia internacional de casos de negocios. Muy bien, Jaime. Esta es la circular que nos mandaron, la convocatoria, y quiero referirme en algunos aspectos que me parecen importantes. Como objetivos, la competencia de casos de negocios es un evento organizado por la Universidad del Norte, la Asociación Latinoamericana de Casos y el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey. El concurso tiene como objetivos contribuir a la formación de los futuros profesionales a través de la creación de un aprendizaje extraacadémico, generar un escenario de desarrollo de habilidades de análisis crítico, trabajo en equipo y realización de presentaciones efectivas, promover la creatividad, toma de decisiones y competencia en la resolución de problemas reales,
Y por último, promover en los estudiantes actividades para debatir la problemática de las empresas mediante la metodología de casos, que permiten a los participantes encontrar alternativas de solución, análisis de implicaciones y formas de intervención en las empresas. Aquí dice cómo es el registro, pero el registro lo haré yo con el equipo ganador. Entonces, simplemente ahora ustedes se van a dar cuenta que deberán notificarle a Oscar Galindo, a su correo electrónico, también a mí, a juan.franco@ceipa.edu.co, el equipo que ustedes consideren hizo mejor el trabajo para analizar 2 casos de enseñanza que yo ya les hice saber y que ahorita, si tienen alguna pregunta, por favor me la formulen. La fecha límite de inscripción será el 7 de mayo, pero yo me he trazado un objetivo para el 3 de mayo ya estar listo, inscrito el equipo. Como dice acá, que los equipos van a estar integrados con un mínimo de 3 y máximo 4 estudiantes. Ahí dice que de quinto semestre en el programa de pregrado o de licenciatura. Nosotros hemos considerado que de tercer y cuarto año, como se los hice saber. Y como dice también, es indispensable que cada equipo esté acompañado por un profesor de la universidad, es decir, el ganador. La competencia se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la Universidad del Norte en Barranquilla, el 6 de junio del 2018. La fecha límite de inscripción se hará el 7 de mayo, enviando la ficha de inscripción. Vuelvo y le repito, seré yo quien la envíe. El caso de enseñanza de la competencia se enfocará en el área de negocios. Los estudiantes deberán preparar un resumen del caso, con la comprensión de la situación, análisis crítico y caracterización del problema, generación de alternativas de decisión y justificación del criterio utilizado. Los equipos tendrán 5 horas para desarrollar una solución y elaborar una presentación en PowerPoint para exponérsela a un jurado. ¿Esto qué significa? Significa que me gustaría y les sugiero que ustedes mismos lo propongan de esa misma manera con sus estudiantes, que sean ellos los que no solamente analicen el caso, sino que elaboren una presentación y se la compartan a ustedes para que ustedes puedan determinar, tanto con el primero como en el segundo caso de enseñanza, quién consideran hizo el mejor trabajo y quién podría representar mejor de su grupo a la universidad en este caso. Pasarían a una fase semifinal. En esa semifinal van a estar solamente los equipos ganadores y ya ustedes no tendrán la responsabilidad de determinar quién gana, sino que ya hay un comité compuesto por directores de área académica en el CEIPA, especialmente Oscar Galindo, que es el director de empresas, y quien les habla, que es el director del área académica de mercadeo, y haremos invitación a otros directores que estén de acuerdo y que estén interesados en apoyarnos en este proceso de definir quién va a representar, qué equipo de estudiantes va a representar a la universidad. En Barranquilla se realizará una preselección de los equipos participantes con el fin de seleccionar a los 3 equipos finalistas que deberán volver a presentar en una ronda final en la sesión plenaria. El jurado estará integrado por académicos de la Universidad del Norte, la Asociación Latinoamericana de Casos y el Centro Internacional de Casos del Tecnológico de Monterrey. Es importante mencionar que los profesores que acompañen a los equipos participantes no fungirán como jueces del evento. ¿Cuáles serán los premios para los equipos ganadores? Dice acá que es diplomas de participación para todos los asistentes. Al equipo ganador del primer lugar se le extenderá una beca de inscripción para participar en esta es la 13ª reunión anual de la Asociación Latinoamericana de Casos y tendrá un espacio para compartir su experiencia con los profesores asistentes el día 7 de junio del 2018. Adicionalmente, recibirán un reconocimiento que los acredita como ganadores del concurso de casos. Y ya ahí está la ficha de inscripción. Y yo quería por lo menos empezar esta reunión compartiéndoles la convocatoria. ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor. Juan Gonzalo, tengo una pregunta. Sí. En ocasiones, pues no es frecuente, pero puede darse el caso que haya un estudiante que está recién entrado
y lo coloquen, por ejemplo, en administración de operaciones, o lo coloquen en, por decir algo, en legislación, o bueno, no sé el caso, si gerencia, porque tiene que haber visto fundamentos, por lo menos. O sea que realmente puede haber el caso de que un estudiante no lleve 3 semestres, ¿qué? 5 semestres, que es lo que sí, por nuestra metodología, nuestro modelo. Claro, Gloria, qué buena pregunta. Yo lo que digo en estos casos es que partimos de que el estudiante está viendo cursos del tercer año. Cursos del tercer año significa que, a no ser de que haya entrado por un proceso de homologación, ¿cierto? Transferencia externa, podríamos decir que ese estudiante, si llegó a CEIPA con un proceso de transferencia externa de homologación, pues ya tiene un proceso de formación que lo hemos avalado. ¿Sí? O sea, un nivel de conocimiento que le permitirá ser parte de este núcleo. Yo le dije al director del área académica de empresas, a Oscar Galindo, que fuera él el responsable de decirme cuál creía que podrían ser los núcleos que participaran, con una condición, que fuera un mellizo 1, no un mellizo 2, es decir, tiene que ser un núcleo que comience apenas ahorita el 2 de abril, lunes de Pascua, y que dure un mes, porque sería el periodo de tiempo en el que podrían participar. Si es un núcleo que comienza en el segundo mellizo del periodo académico 2, pues ya no entra a ser parte de este proceso. Doctor Franco. De 8 créditos, pues por supuesto, con mayor razón podría participar siempre y cuando sea el tercer o cuarto año. Doctor Franco. Sí, Freddy. No, yo tengo una pregunta. Obviamente estamos hablando acá, yo soy de mercadeo, pero sí, puede ser múltiples especialidades. Puede haber un estudio de caso de recursos humanos, un estudio de caso de proceso, no sé, de cualquier tipo. ¿Usted sabe qué tipo de estudio de caso van a colocar ya? Sí, ya les voy a hablar de, bueno, en el concurso. ¿En el concurso o en la preparación que les vamos a hacer a los estudiantes? No, en el concurso, no el caso, porque no el caso, la especialidad. Porque es que tengan en cuenta, si por decir algo, le colocan sobre auditoría, donde involucran auditoría y otras cosas más que de pronto no se dan en mercadeo o no sé, algo diferente, obviamente que van a patinar ahí. Sí, lo que le puedo decir es que generalmente los casos que se trabajan son casos de habilidades gerenciales, que en el caso nuestro está muy relacionado con gestión integral, que pueden estar relacionados con temas incluso de mercadeo, porque basta con mirar la convocatoria de ALAC para darse uno cuenta que son muy orientados a casos de mercadeo, a casos de negocios, a casos de administración, problemas que tienen que ver con la realidad empresarial, pero no indispensablemente un tema que yo pueda decir, ese es el que va a ser desarrollado dentro del concurso, no. No soy en este momento la persona que te podría decir cuál es el tema principal. Ojalá saberlo para prepararlo solamente en ese tema, pero la metodología de casos de enseñanza lo que hace es permitir que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico, ser capaz de analizar datos e información, evaluar alternativas y con base en ello tomar unas decisiones. Entonces, es una metodología que ya les voy a explicar cómo funciona de manera sencilla, fácil de aplicar, sin que ustedes tengan dificultades en su aplicación. Eso sí, una condición sine qua non es que ustedes deben leer el caso. Son los primeros que deben de leer el caso. Por eso yo les envié ayer 2 casos, que son los que deberían comenzar a analizar, por lo menos ustedes a leer, para prepararse con respecto a lo que va a ocurrir con la discusión del caso en cuanto a la semana 2 y la semana 3. La discusión de los casos va a ser semana 2 y semana 3. En la semana 2 un caso, en la semana 3 un caso. Finalizando la semana 3, ustedes nos dicen cuál es el equipo ganador. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, les voy a compartir una presentación de la metodología de casos que ustedes van a utilizar. Me dicen, por favor, si sí la están viendo. Igual. Perfecto, doctor Franco, sí se ve. Muy bien. Buenas noches. Para esto lo que les quiero contar es que vamos a trabajar los siguientes temas en el espacio diálogo.
Dime. Eso sí, podemos silenciar los micrófonos, por favor, que no se escucha con todos los ruidos de fondo. Ok, ya mismo. Aquí estamos listos. Ok, muy bien. Muy bien. Yo voy a empezar por contarles un poco de qué se trata el método del caso. El método del caso es un método activo de aprendizaje y se asemeja a un aprendizaje experimental. Podría decirse que es llevar al estudiante a una simulación de situaciones críticas. El método del caso le permite al estudiante lograr generar un análisis, desarrollar unas habilidades, tanto a nivel analítico como personales, desarrollo de competencias a nivel directivo, como por ejemplo identificar oportunidades, definir problemas, interpretar información, diseñar estrategias, tomar decisiones y trabajar en equipo, porque estos métodos, esta discusión de casos, en algunas ocasiones se desarrolla de manera individual, pero en lo que vamos a trabajar para estas dos, para preparar a nuestros estudiantes en estos dos casos es en equipo. Y les ayuda a lograr de alguna manera poner en práctica una serie de conocimientos y conceptos que tienen relación con ciertos contenidos temáticos del área que ustedes están en este momento orientando a sus grupos, a sus núcleos. Tiene que ver con una serie de actitudes gerenciales y como tal, pues es un método que les ayuda a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje. Esto que les estoy compartiendo refuerza un poco más lo que podría decirse es la esencia del uso del método del caso. Y es que si nos remitimos al autor Edgar Dale, este autor pudo constatar a través de sus estudios que después de 2 semanas, un estudiante podrá recordar el 10% de lo que leyó, el 20% de lo que pudo escuchar, el 30% de lo que pudo ver, el 50% de lo que pudo oír y ver, el 70% de lo que pudo decir y el 90% de lo que decimos y hacemos. ¿En dónde está la metodología del caso? Está principalmente podría decirse que está en el 90%, porque el estudiante debe preparar previamente la lectura del caso, no una. Se le recomienda que por lo menos mínimo 2 veces se debe leer ese caso. Si el estudiante se lee el caso una vez, va a ser difícil que él pueda identificar con detalle los datos y la información que en muchos casos le suministra ese caso de enseñanza que está leyendo. Y cuando él desarrolla un papel protagónico, activo en la discusión, está en ese momento tomando la palabra para poder darle a conocer a los demás cuál es su pensamiento y sus argumentos acerca de la decisión y el análisis que está efectuando. Esto que les estoy compartiendo es simplemente para que se den cuenta que la metodología de casos es parte de un aprendizaje activo, no pasivo. Se dice que el caso de enseñanza es un estudio tipo reportaje de una organización bajo presión. ¿Por qué tipo reportaje, hombre? Porque muchos de los casos que utilizamos fueron escritos a través de una fuente primaria. Y sin decir que todos, porque hay algunos que se remontan o se remiten a una fuente secundaria o a varias fuentes secundarias. Pero en muchos casos, los que escribimos casos de enseñanza, en la mayoría de las ocasiones los escribimos a partir de entrevistas que hemos hecho con directivos de la compañía, con la autorización de la empresa. Decimos que el caso de enseñanza le permite al estudiante lograr un aprendizaje con un involucramiento a nivel directivo, es decir, lo lleva a ponerse en los zapatos de un tomador de decisiones en una compañía. Pone al alumno en el lugar del tomador de la decisión, no al profesor como protagonista de la clase, porque en este caso ya es el alumno quien tiene la posibilidad de participar, de opinar, de argumentar y de analizar. Por supuesto, la metodología de casos invita a la reflexión y al análisis. Es parte fundamental de lo que se necesita lograr como aprendizaje. El pensamiento
crítico y la capacidad de análisis, sin dejar de lado la toma de decisiones. Un caso no puede ser una historia sin conexión o sin protagonistas. Ustedes se van a dar cuenta en todos los casos que van a aplicar, en los dos casos, cómo hay protagonistas y cómo también hay una historia que tiene una conexión, unos hechos, unos acontecimientos, un tiempo, un desarrollo temporal, que se desarrolla la historia de un tiempo desde hasta. Y por supuesto, con un problema para resolver. Si el caso solamente está contando una narrativa de situaciones exitosas, podría decirse que es un caso color rosa, y el caso color rosa es un caso que simplemente se le podría llamar un caso de éxito. Y un caso de éxito también sirve para que se lo compartamos a los estudiantes, pero ninguno de los casos que se van a discutir en la semana 2 y semana 3 serán casos de éxito, no, son casos de enseñanza donde el estudiante será capaz de identificar o deberá ser capaz de identificar cuál es el problema. Y cuando hablo de un problema, hablo de una situación que requiere de una solución. Y ese problema puede ser una oportunidad de mercado o puede ser una situación que está afectando el desempeño de la organización. Un caso no puede llegar a ser una narrativa sin un propósito educativo y sin un aprendizaje. ¿Cuáles son esas características de un buen caso? Que sea real, que genere controversia. ¿Qué va a pasar cuando ustedes estén analizando el caso? Ustedes se van a encontrar con una divergencia de opiniones, es decir, van a encontrarse con algunos estudiantes que están de acuerdo con una alternativa y otros con otra alternativa. Va a ocurrir que unos estudiantes proponen que el problema es uno y va a haber quienes digan, no, ese no es el problema es este. Lo que sí es claro es que todos deberían tener sumamente claro cuál es el problema. La controversia se puede generar principalmente en el planteamiento de alternativas de solución y en el análisis de esas alternativas. Un buen caso es el que genera debate. Un mal caso es aquel donde todo el mundo está de acuerdo con la misma solución. Ahí es donde uno se da cuenta que un caso no sirve a la hora de utilizarlo en un aula de clase, cuando todo el mundo está de acuerdo con la solución tipo A o con la tipo B. ¿Qué se requiere del estudiante? El estudiante debe ser muy juicioso en cuanto a la lectura del caso. Eso ustedes se lo deben decir a ellos. Estudiante que no se lea el caso es un estudiante que no debería participar de la discusión en el equipo, porque no podemos permitir que un estudiante esté simplemente asumiendo un papel pasivo y esté dejando que otros tomen decisiones por él. Es un estudiante que debe asumir su compromiso, primero de leer el caso y segundo de participar de la discusión. ¿Cuáles son los componentes principales? Y aquí está el meollo del asunto, es decir, la metodología con la cual ustedes van a trabajar. Podría decirse que a partir de esta diapositiva es donde ustedes van a poner en práctica lo que le van a compartir a sus estudiantes y lo que ellos deberán hacer. En el análisis de la metodología de casos, o mejor, en la metodología de casos, el análisis debe estar orientado a los siguientes pasos. El primer paso es que ellos identifiquen los hechos significativos. Aunque aquí no está enumerado, y pido excusas, el primer paso es decirle a los estudiantes, identifique los hechos significativos del caso. ¿Y cuáles son los hechos significativos? Son aquellas situaciones narradas en el caso que para el estudiante o equipos de estudiante son sobresalientes, son trascendentales, son importantes a la hora de analizar el caso. Ese es el primer paso que hay que cumplir. Identifique los hechos significativos. Ahí no se vale decir yo pienso, yo creo, yo opino. No se trata de hacer juicios de valor. Solamente cíñase a lo que está escrito. Puede ocurrir que un estudiante, por su propia curiosidad o un equipo de estudiantes quiera saber, por ejemplo, si el caso fue escrito entre el 2012 y se cerró la escritura en el 2013, o narra la historia del 2010 al 2013, el estudiante, al ver qué empresa es, pues se va a meter a internet,
va a rastrear información a través de Google y va a darse cuenta qué pasó después. La primera advertencia que hay que hacerle a los estudiantes es: no se dé a la tarea de buscar información que no esté dentro del caso. ¿Por qué? Porque estamos en una metodología que se asemeja a una simulación. Y cuando estamos en el mundo real y él está asumiendo el rol de directivo, de tomador de decisión, él no podrá ir a buscar qué va a pasar en el futuro. Él deberá solamente analizar el caso con la información que está escrita en el caso, no con lo que ocurrió después. Y eso es algo que ellos se van a ver tentados, probablemente en algunas ocasiones, a investigar si, por ejemplo, en el caso Ramo cambiaron o no cambiaron los empaques. Si en el caso Ramo la identidad de la marca cambió o no cambió. Si en el caso Ramo la marca Gansito implementó ciertos cambios. Pues si ese estudiante se da la tarea de tomar una decisión con base en lo que estudió en Internet o lo que leyó en Internet, pues ahí pierde toda la validez, toda la esencia de la discusión del caso, porque él va a sesgar su decisión con base en una información que fue publicada años después del caso. Entonces, háganle saber eso a sus estudiantes. Cíñanse en analizar lo que está escrito en el caso, no por fuera de lo que está escrito en el caso. La segunda parte del análisis es identificar el problema principal del caso. Ese es el segundo punto a resolver. Le llamamos evento crítico o problema principal que enfrenta la organización. Entonces, ustedes lo que le deben decir a sus estudiantes es: a partir de la lectura del caso, identifique cuál es el problema principal. En la identificación del problema principal, podría uno decirles por qué consideras que ese es el problema principal, ¿cierto? Y ahí se abre tal vez la posibilidad de generar un argumento para sustentar por qué ellos consideran que ese es el problema principal. Voy a poner otro ejemplo. En el caso de Tres Cordilleras, una marca de cerveza artesanal, que fue un caso que se escribió y que se terminó de escribir en el año, publicado en el 2013, se narra cómo esta empresa tiene un problema que está relacionado con la participación en el mercado, ¿cierto? Sin embargo, en la historia que se narra en el caso, se dice que en la ciudad de Medellín, que es la ciudad donde está la planta de producción de Tres Cordilleras, existe solamente un 15% de cultura de consumo de cerveza artesanal. Por el contrario, en la ciudad de Bogotá está el 85% de la cultura de consumo de cerveza artesanal. Entonces, los estudiantes muchas veces se ven tentados a decir que el problema es de cultura de cerveza artesanal, que el problema está relacionado con la escasa cultura de consumo de cerveza artesanal. ¿Que por qué? Porque en Medellín apenas hay una cultura de consumo del 15% del segmento al cual se dirige. Sin embargo, ese caso nos cuenta cómo la empresa tiene 44 socios, tiene 6 años de haber iniciado operaciones y no ha logrado punto de equilibrio. Y tiene unos competidores de marcas de cerveza artesanal en Medellín que no están teniendo esas dificultades que tiene la marca Tres Cordilleras. Entonces, para quien lea ligeramente el caso, podrá decir que el problema es de cultura de consumo de cerveza. Pero para quien lo lea juiciosamente se va a dar cuenta que hay un problema serio, y es que en 6 años la compañía no ha logrado punto de equilibrio y que tiene dentro de sus objetivos o retos, como lo llama el fundador, el gerente de la compañía, incursionar en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí es donde uno dice, pues esa podría ser una alternativa de solución tal vez, incursionar en la ciudad de Bogotá. Otra podría ser no, quédese en Medellín y fortalezca su situación interna en Medellín, que tiene que ver con decisiones de canal de distribución y con estrategia de comunicación de marca. Entonces, lo que les estoy contando es que el estudiante debe ser capaz de entender cuál es el problema principal, porque no le estamos preguntando, enumere todos los problemas de la compañía, no, ¿cuál es el problema principal? ¿Y por qué crees que ese es el problema principal? El siguiente paso es que
una vez seamos capaces de identificar el problema principal, debemos formular alternativas de solución. Y cuando ustedes le dicen a los estudiantes, oiga, si ya fue capaz de entender el problema, plantee cuáles esas alternativas que podrían darle solución al problema. ¿Cuántas alternativas? Yo generalmente trabajo entre 2 y 3 alternativas. Sin embargo, ustedes podrían tomar la decisión, no una, eso sí no una alternativa de solución. Se debe considerar como mínimo 2. Si el estudiante quiere plantear más de 2, 3, 4, 5, dejémoslo. Pero eso sí, cada alternativa deberá ser evaluada. La evaluación de las alternativas implica que el estudiante debe analizar las implicaciones, los riesgos de esa alternativa, de cada una de esas alternativas, es decir, los pros y los contras, los factores limitantes. ¿Qué ganaría la empresa si esa alternativa A se pone en práctica? ¿Y qué dificultades, qué situaciones limitantes, problemas, riesgos o implicaciones tendría si uno toma la decisión de hacer eso? Como por ejemplo, ellos son muy ligeros en decir, pues no, vámonos para Bogotá con la marca Tres Cordilleras, porque es que allá es donde está la cultura de consumo de cerveza artesanal. Sí, pero si no analizaron la situación financiera de la compañía, si no analizaron que hay 44 socios que en 6 años no han logrado obtener dividendos, si no analizaron cómo van a llegar a Bogotá, si no analizaron qué implicaciones tendría que se fueran para Bogotá, entonces tendría que decir, sí, nos vamos para Bogotá, pero ¿qué? ¿Abrimos una planta en Bogotá o entregamos la distribución a un mayorista para que venda en Bogotá? ¿Y qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de la oferta de precio, de los costos logísticos? Entonces no es solamente decir alternativa A y la evaluación pasar de largo, no, es evaluar aspectos a favor y aspectos en contra, limitantes y aquellos aspectos que beneficiarían a la compañía en caso de que pusiera en práctica esa alternativa. Y por último sería la decisión a tomar. En este caso, la decisión se sustenta a partir de los análisis efectuados. Entonces, señores, repito los 5 pasos del proceso de la metodología. El primer paso es identificar los hechos significativos, donde en los hechos significativos está la información o datos que para ellos sea más trascendental, importante en la narrativa del caso. El segundo paso es identificar el problema o evento crítico y argumentar por qué se considera que es el problema principal. El tercer paso es identificar alternativas, mínimo 2, máximo 3, 4, las que consideren los estudiantes se podrían plantear. Siguiente paso, evaluar cada alternativa y por último, tomar la decisión final. Preguntas. Juan, por mi lado no, todo está muy claro. Ok. Y los demás compañeros que si quieren preguntarme algo. Claro, yo tengo... ¿Cuáles son los casos? No, sobre el caso no, yo tengo como un esquema que yo siempre he hecho, bueno, cuando en la universidad. Sí, cuéntanos. Básicamente yo como estudiante. Sí, cuéntanos, Freddy. Yo primero leo las preguntas. Yo obviamente miro el nombre del caso, pero leo las preguntas. Digiero bien las preguntas y las tengo bien atentas. Para cuando esté leyendo, comienzo a subrayar cuánta información yo crea que tiene que ver con las preguntas. Ya cuando estoy en la segunda lectura, que ya otra vez veo las preguntas, ya voy como que a la fija. Y ya tengo muy bien determinado cuáles son los puntos clave en los cuales yo voy a trabajar para tomar la decisión de la respuesta del caso. Muy bien, muchas gracias, Freddy, por tu aporte. No sé si eso es mañoso o no, pero bueno. No. A ver, te cuento. Hay casos donde al final hay una pregunta de cierre. Hay casos donde hay preguntas detonantes. Se llaman preguntas detonantes las preguntas que el escritor del caso plantea al final. Pero hay casos donde no hay preguntas. Entonces, al no haber preguntas, hay que seguir la metodología. Esta metodología que yo les compartí es una metodología utilizada por la Universidad de Harvard. Es una metodología que nos compartió la Universidad
el Tecnológico de Monterrey, y donde en INCAE, que es una universidad que comenzó como filial de Harvard, pues nos dio a conocer ya hace varios años, y donde a través de esa metodología es que se desarrolla el esquema de análisis de casos de enseñanza. Yo les quiero decir entonces... Juan, una pregunta. El estudiante entonces, digamos, en la semana 2, que es el primer caso, ¿cierto? Sí. La idea es que hagan diapositivas o en PPT estos 5 pasos de una forma sucinta. Sí. Exacto. Y que se la sustenten a usted. Si usted es virtual, podría decirse que lo envíen a trabajos y tareas. Yo, por ejemplo, llegué a un acuerdo con Jaime Lozada, que es coordinador del núcleo de gerencia de mercadeo, para que estas discusiones de casos tengan una calificación en el núcleo. Y nos debimos, Jaime y yo, sentar a analizar cambios en el núcleo maestro para este periodo, para que pudiéramos ajustar los casos como calificación, es decir, como una actividad evaluativa, para que los estudiantes se motiven de verdad. Pero yo quisiera que ustedes también los motiven. Si ustedes desean, yo con mucho gusto les comparto, digamos, la circular de la convocatoria, para que ellos vean que es un evento de talla internacional, que van a poder obtener una certificación si ganan, que van a representar a la universidad. Y bueno, aquí no les voy no me quiero comprometer, pero lo que sí voy a hacer es hablar con el vicerrector académico, con Giovanni Cardona, y voy a hablar con la universidad, con los estamentos que sea necesario, para ver si logramos premiar a nuestros equipos ganadores. Digo equipos ganadores porque podríamos hacer algo parecido a lo que hicimos con ODS, y es que con ODS premiamos a los estudiantes por su esfuerzo, por su dedicación y por su compromiso con una actividad que estaba relacionada con un trabajo de aplicación. Yo todavía no puedo garantizar que la universidad tome la decisión, pero qué bueno sería que la universidad premie a los estudiantes en quienes vayan a representar a CEIPA en Barranquilla. Sabemos que tenemos estudiantes virtuales, ya hay algo que ellos seguramente le van a preguntar, y es si el costo del viaje, si se lo ganan estudiantes que están por fuera de Bogotá, es asumido por CEIPA. Pues hasta ahora no está decidido eso. Yo lo que sí les puedo decir es que para mí, como estudiante, sería muy motivante poder ir a un evento de un congreso internacional en donde me van a dar una certificación y donde no va a tener costo la inscripción. O sea, ir a LAC, por ejemplo, si yo voy a ir a LAC a hacer una ponencia, me toca pagar dólares, una tarifa en dólares para representar a la universidad. La universidad lo paga, pero tengan en cuenta que el estudiante no tendrá que pagar inscripción, ya ahí hay una situación ganadora. Y lo segundo, pues hombre, vamos a tener estudiantes de Barranquilla. ¿Por qué no Barranquilla se puede ganar el concurso? Esa es la idea. Claro que sí. Una pregunta. Tenemos el premio. Juan Y Gonzalo, son una pregunta. virtuales, puede que algunos de ellos vivan en Barranquilla y otros no, pero el hecho es de que vamos a premiar al primero, segundo y tercero. ¿Qué quiere decir? Que si el primero dice no, muchas gracias, nosotros no estamos dispuestos a asumir el costo del viaje. Yo sí quiero decirle a la universidad cómo vamos a apoyar a esos estudiantes en caso de que no vivan en Barranquilla, porque yo sí estoy seguro que CEIPA podría hacer un esfuerzo al menos para que un grupo de estudiantes lo represente. Y vuelvo y repito, no me quiero comprometer, pero sí voy a hacer la gestión. Juan Gonzalo, una pregunta. Sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que tú dijiste, que vamos a premiar primero, segundo y tercero, ahí más o menos ya me respondiste lo que iba a decir. Hay estudiantes que no les gusta protagonismo y no les gusta participar, aunque sean los mejores. Así es. Sí, entonces, pero lo mejor para nosotros como institución y lo que nos genera branding, obviamente, entre las demás universidades, es que nosotros llevemos a los mejores. Y qué bueno sería que los mejores sí quieran ir. Entonces, yo diría que CEIPA debe hacer un pequeño esfuerzo para que a esos ganadores les den algo, pero obviamente si participan y van a concursar, porque... Claro que sí, estoy seguro. Además, yo le extendí esta información desde hace más de un mes al rector y él fue el primero en apoyarla. Le pareció excelente, él es un convencido de que la metodología de casos de enseñanza le aporta mucho al aprendizaje de los estudiantes, y me atrevería a pensar que el rector y la institución apoyaría
en buena parte la representación de un equipo de estudiantes compuesto por entre 3 o 4 estudiantes. Entonces, Juan Gonzalo, tengo una preguntita. Sí. Yo hoy tuve una reunión con León, pero pues no, como no habíamos tenido esta reunión, no le pregunté. Los de legislación virtuales también van a estar, como no lo veo él aquí. Pues a mí me sorprende es la poca convocatoria que tuvimos hoy. Sí, incluso de mi propia área. De mi propia área estaba convocado Carlos Ayala y no está. Estaba convocado, bueno, hay otros profesores que tienen la responsabilidad de dirigir el núcleo de gerencia gerencia de mercadeo y no están. Y la lista que me pasó a mí, Oscar Galindo, en cuanto a docentes que van a ser los encargados del programa de empresas para liderar este concurso, pues yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que Luis y Gloria. ¿Quién más? Pero no estaba entonces profesor León Giraldo de legislación. Yo solamente... Doctor Gonzalo, punto para lo que vinimos. No, claro. Pero déjeme decirle que, primero, me alegra mucho que ustedes hayan aceptado esta invitación. Y segundo, pues hombre, esto no es una iniciativa, bueno, fue una iniciativa mía, no me gusta hablar en primera persona, pero fue una apuesta institucional. Esto es CEIPA el que está haciendo el concurso, no Juan Gonzalo Franco, ni es Medellín, Barranquilla, y donde queremos que tanto estudiantes virtuales como presenciales sean los que, tanto en Medellín como en Barranquilla, puedan hacer parte de este concurso. Y estamos seguros que así no ganen sino un solo equipo, el aprendizaje va a ser interesante. Y para ustedes, hombre, les va a quedar la posibilidad de seguirlo haciendo en futuros núcleos. Sí, entonces Juan Gonzalo, yo podría hablar con Oscar a ver si de pronto se motiva con una nota a los que participen o por lo menos... Claro, no, motivarlos. Yo le compartí a Oscar el correo que les envía a ustedes y en el correo hay un punto donde dice deberían ser considerados como actividades calificables. Sería maravilloso. Además de eso, yo desde Mercadeo ya lo programé, pero yo le haré la recomendación nuevamente mañana a Oscar. Sí, porque la mayoría mía del nodo dependen de Oscar. Okay. Entonces, y bueno, yo estoy también Gloria, mucho para que no se quede en Barranquilla, claro, el premio. Gloria, sí. Sí, por ejemplo, en Barranquilla vamos a tener a Freddy en gerencia de mercadeo y a quién más. El que está ahí, Luis Carlos Pereira, él es de administración de operaciones. Ok, Luis. El docente nuevo está Carlos Llanos, que no sé por qué no está tan raro. Porque Karen Martínez, Gloria, Karen cité una reunión ayer y no estuvo, y hoy tampoco, entonces quisiera que hablaras con ella y yo le mando un correíto, ¿listo? Perfecto, sí, ok. Pues no sé si es que no le están llegando los correos, pero sería bueno. Yo la estuve hoy buscando por WhatsApp y no leyó. ¿Será que botó el celular o algo? Tengo como pero ella está confirmada, no me asuste. Sí, no, sí, ella vino a la capacitación anoche. Ok, perfecto. Y anoche ya estaba en una capacitación de Braille Spade anoche, yo hablé con ella y todo. Ok. No te preocupes que... Bueno, cierro con esto, ya para dejarlos descansar. Recuerden que si los estudiantes le preguntan a ustedes, profe, ¿y cuál es la solución del caso? ¿Cuál sería la decisión que usted tomaría? No. La metodología de casos de enseñanza no tiene una única respuesta, ni una verdad absoluta. Lo que le permite la metodología de casos de enseñanza al estudiante y a los docentes es evaluar la manera como el estudiante fue capaz de abordar el problema, de analizar las alternativas, de identificar cuáles serían esas alternativas y de saber tomar una decisión a partir de una serie de análisis efectuados. Entonces, el docente no debe tomar parte de la decisión, porque el día que lo haga, podría llevar al traste todo lo anterior. Es decir, el estudiante seguiría pensando que su decisión no fue la mejor, y eso no puede pasar. Doctor Franco, y también la coherencia, las instancias, la hilación y la respuesta en el contexto del estudio de caso. Correcto. O sea que realmente no hay una respuesta correcta. No es un taller donde hay una sola respuesta o una única respuesta. En esta metodología de casos,
lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de identificar el problema, las alternativas y evaluarlas. ¿A partir de qué? De la capacidad de análisis de información y datos. Yo voy a cerrar con lo siguiente. Denme un instante que está que se me desconecta el computador. Un segundo. Como esta videoconferencia se le va a enviar a todos los que se les remitió el correo, entonces les hago saber a los que están con núcleos del área de empresas, que su director es Oscar Galindo, los casos que van a analizar son los siguientes, para que les quede claro. Yo les mandé ahí en el correo ayer. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Estos fueron los docentes citados. Oscar Galindo como director, lo invité. Jaime Lozada, que está hoy. Luis Pereira. Claudia Rivera. Gloria Zárate, que está hoy. Bueno, Carlos Llanos. Y aquí hay otro que no recuerdo quién será este. Carlos Eduardo Llanos. ¿Y este quién será? Yo, Freddy. No, pero Freddy, tú no estás en esta, tú estás en la otra. ¿Sí? Es que yo hice dos citaciones, los de mercadeo y los de empresa. Los de mercadeo son estos: Edwin Suárez, Jaime Lozada, Karen Martínez, Freddy García y Carlos Ayala. Esos son los docentes que nos van a acompañar en mercadeo. En el área de empresas, ¿quiénes son los que van a trabajar cuáles van a ser los casos? El caso Robin Hood, que se los envié, ese va a ser el primer caso que se va a desarrollar en la semana 2, no en la semana 1, sino en la semana 2. Y el caso Tres Cordilleras, que se va a desarrollar en la semana 3. Ustedes a mí no me deben de reportar las notas, por lo menos a mí no me digan cómo les fue en el segundo ni en el tercero, me deben de reportar el equipo ganador. El equipo ganador que mejor hizo su trabajo y que para criterio de ustedes como jurado merece estar en la semifinal. Le deben copiar tanto a Oscar Galindo como a mí. Y háganle saber a ellos que van a pasar a una ronda semifinal en la cuarta semana del núcleo. Y ahí están las fechas, yo se las di a conocer acá, para que por favor lo tengan en cuenta. El equipo ganador del concurso CEIPA y que viaje a Barranquilla a representar a la universidad recibirá una certificación. La inscripción al evento es sin costo. Nosotros vamos a hacer la inscripción el día 5 de mayo, ojalá antes, pero las fechas importantes son estas. Los equipos ganadores entrarán en una semifinal donde deberán analizar un tercer caso del 23 al 25 de abril. Nosotros, los directores, en este caso principalmente yo y Oscar, seremos los encargados de enviarle a los estudiantes el tercer caso. Háganle saber eso, por favor, a los estudiantes. Yo voy a estar pasando por los salones y voy a grabar un video para que lo podamos compartir a nuestros estudiantes, motivándolos a los virtuales y a los de Barranquilla para este tipo de concurso. Y para los de mercadeo, los casos son el caso Ramo y el caso Starbucks. El caso Starbucks es un caso que está orientado al tema de segmentación y comportamiento del consumidor. Y el caso Ramo a decisiones de producto. El primer caso que van a analizar los que están en el núcleo de gerencia de mercadeo es el de Starbucks. Y ese caso lo van a analizar
en la semana 2. Y el segundo caso es el de ramo en la semana 3. Ahora sí, creo que hemos finalizado esta reunión, Juan, por lo menos en lo que a mí me respecta. Juan, qué pena, yo hago aquí una intervención y es, acabo de caer en cuenta de una cosa. Sí. Esto se puede volver. Acordate que en gerencia de mercadeo programamos en la 4ª semana parcial, primera entrega del trabajo de aplicación y es posible que haya unos grupos que pasen a esa semifinal. Si pudiéramos ajustar las fechas. Sí, claro, claro. Porque Jaime. entonces el estudiante nos va a decir, viejo, yo no Todo. participo en la 4ª semana porque es que tengo parcial y tengo trabajo Claro que sí, Jaime, toda la razón. Y mañana nos sentamos y revisamos esa parte para que no se le vaya a convertir en un dolor de cabeza o en una carga al estudiante, porque al final podemos generar desmotivación en el concurso por esa razón. Claro, y otra cosa para los de gerencia de mercadeo, que tengan claro que mañana cuando le repliquemos el núcleo, va a estar la rúbrica para los casos, para que todos estemos evaluando bajo los mismos criterios. Correcto, correcto. Juan Gonzalo, entonces, en la semana 4, usted, o en la semana de pronto 5, no sabemos, tú lo ajustas, ustedes le envían al equipo ganador los casos y eso ya se hace virtual todo. Sí, claro. En la semana ya ustedes ahí no participan, por lo menos ustedes nos van a acompañar en la etapa inicial del proceso del concurso, donde van a orientar a sus estudiantes con la metodología y a motivarlos, pues, por supuesto, para que ellos participen del evento. Pero, ¿cómo logramos motivarlos más si los involucramos con que los 2 casos sean calificables? A no ser de que ustedes simplemente digan, no, solamente vamos a calificar el caso 2, el caso 1 es para prepararlos, ¿cierto? Pero ya es decisión del director de área académica. Yo decidí que en el núcleo de gerencia de mercadeo, junto con Jaime Lozada, que es el coordinador de este núcleo, llegamos a la conclusión de que los 2 casos van a ser calificables. Bueno. Que los estudiantes nos motivan mucho cuando no les retribuimos con una nota a veces. No, y tan importante, sobre todo que pues la competencia del análisis crítico, que ellos no la tienen tan desarrollada, es muy importante. Claro que sí. Entonces, el caso Tres Cordilleras, jóvenes, lo van a encontrar en este libro que dice ebook, caso Tres Cordilleras. Ahí hay varios casos, pero van a buscar en el capítulo correspondiente al caso Tres Cordilleras. De mi Tú no parte, lo mandaste, ¿cierto? yo ya se los mandé al correo, les mandé los 2 archivos, el de Robin Hood y el de casos de Tres Cordilleras. Y a los de gerencia de mercadeo les mandé los otros 2, que son el de Ramo y el de Starbucks. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. No, muchas gracias, Juan Gonzalo, y que el premio no se quede en casa. Le digo que el premio se quede en casa. Esa es la actitud, Gloria, esa es la actitud, y yo creo que todos tenemos que estar enfocados hacia lo mismo, Así que tranquilo, dígale al rector que no necesita tiquetes, que yo le hago su ahorrito. No, y se lo gana gerencia de mercadeo Barranquilla. Ok. Estamos seguros que todos le vamos a poner mucho empeño a esto. A todos, mil gracias por haber asistido y haber aceptado esta invitación en su tiempo de descanso. Bueno, Juan Gonzalo. Hasta luego. Hasta luego, doctor Franco. Feliz noche a todos. Que descansen. Igual, chao.